Sabemos que hoy más que nunca necesitas información permanente para tomar una decisión de inversión. Por eso, hemos transformado nuestro portal de indicadores económicos en una completa y renovada plataforma que, como primera mirada de los mercados, te entregará información relevante para la toma de decisión. Bienvenido a Mercados Globales BCI. Accede a nuestro sitio web y conoce su nuevo diseño. Más simple y dinámico, con todo en una sola pantalla y capaz de adaptarse a cualquier dispositivo. Podrás realizar una búsqueda simplificada, con más de 70 indicadores e instrumentos en línea, los que podrás ubicar de manera rápida y eficiente, visualizando su precio, variación y resumen. Es posible comparar indicadores. Al comparar indicadores, podrás contrastar hasta 5 instrumentos financieros y acciones. Además, desde el acceso directo a tu sitio privado, puedes comprar y vender acciones con precios online de mercado e invertir en distintas alternativas. Tenemos disponibles más de 40 fondos. Podrás ver el detalle de más de 40 fondos mutuos y fondos de inversión BCI con información de valor cuota, cartera de inversión, calculadora de rentabilidad y su documentación relevante. Desde hoy, con esta herramienta tendrás tu primera mirada de los mercados globales BCI. Con Mercados Globales BCI, hagamos que invertir sea diferente. Hola a todos, muy buenos días. ¿Cómo están? Mi nombre es Gerardo Sagredo, yo soy gerente comercial del área de Wealth Management de BCI y a nombre de la corporación BCI quiero darle la más cordial bienvenida esta mañana a este webinar donde vamos a comentar una nueva oportunidad de inversión a través del fondo de inversión BCI Alternativos Evergreen. Hoy día también contamos con la participación de JP Morgan, con quien vamos a conversar, ¿no es cierto?, sobre los activos alternativos como una buena clase de activos para la inversión de nuestros portafolios. Nos va a acompañar hoy día en el webinar Gabriela Santos. Gabriela es Managing Director del Global Market Strategy de JP Morgan Asset Management, y también nos acompañará Adolfo, gerente de institucionales y activos alternativos de BCI Asset Management. La verdad que creemos que estar invertidos y diversificar nuestras inversiones, no solo en activos financieros, sino que en activos alternativos, es una muy buena idea de diversificación. Y creo que ahí vamos a conversar de manera más profunda con Gabriela justamente cuál es la visión, ¿no es cierto?, que tiene el equipo de JP Morgan y lo que hemos conversado últimamente, ¿no es cierto?, de ver cómo a través de esta clase de activos podemos encontrar muy buenas oportunidades de inversión. ¿Cómo estás, Gabriela? Adolfo, muy buenos días. Hola, buenos días. Así que bien, quizás, bueno, partamos contigo, Gabriela, y que nos comentes un poco. La verdad que hemos hablado harto y sobre todo en el contexto de la alianza que tenemos con ustedes, ¿no es cierto?, de ver justamente estas oportunidades y que nos comentes cuál es la visión que tienes tú, ¿no es cierto?, con tu experiencia y en relación cómo ha ido evolucionando el mercado de activos alternativos y dar esa mirada también a todos nuestros clientes. Súper, bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Hablando hoy de alternativos, recordando ¿qué son activos alternativos? Bueno, no es caja, no son acciones públicas, no es renta fija pública, son mercados privados, ¿no? Y dentro de este termo de alternativos puede incluir mucha cosa. Puede incluir inmobiliario o infraestructura o acciones privadas, crédito privado o hedge funds, commodities. Puede incluir mucha cosa junta, pero en general el termo quiere decir mercados privados. Y en toda inversión debemos hacerla de manera de largo plazo, pero principalmente en alternativos, porque mercados privados tienden a tener menos liquidez y entonces enfatiza aún más la necesidad de pensar muy largo plazo en esta inversión. Es un poquito más compleja que los mercados públicos, pero lo podemos comprender de una manera bien sencilla. Aquí listamos 7 principios de inversión en estos mercados alternativos.
y vamos a pasar uno a uno por ellos, pensando, bueno, ¿por qué considerar estos mercados privados? ¿Cómo pensar en invertir en ellos? ¿Qué tipos distintos tenemos y cómo pensamos en incorporarlos? Y principalmente el énfasis en cómo implementarlos en nuestras carteras. Entonces, empezando con el primer principio de por qué estamos hablando tanto hoy en día de alternativos. Bueno, tenemos los mercados públicos, ¿no? Que ya nos ayudan a mejorar nuestros retornos, nuestros ingresos versus solamente tener caja o efectivo. Aquí en las pizzas, las más aquí abajo, estas burbujas, tenemos solo mercados públicos, el azul y el verde. A la izquierda tenemos sus retornos y abajo tenemos su volatilidad. Y dependiendo del apetito o riesgo de cada inversionista, vamos adicionando un poco más de acciones o menos, y ahí vamos más a la derecha. Ok, ya ayuda a generar retornos mejores, pero consideramos también qué pasa si adicionamos alternativos, unos 30%. Y estas son las flechas que mostramos. El gris son alternativos. Y ahí vemos el resultado de incorporar estos mercados privados. ¿Y qué pasa? Vemos que las burbujas van más arriba o mejoran los retornos, y más a la izquierda disminuye la volatilidad. Entonces, ahí terminamos con una cartera que genera mejores retornos por unidad de volatilidad, que es el sueño, es el mejor, es lo que queremos lograr con una cartera diversificada. Entonces, es por eso que consideramos, ayuda a mejorar el riesgo-retorno de una cartera. ¿Por qué también hablamos mucho de alternativos en la próxima página? Es que, bueno, los inversionistas han visto, ¿no?, estos beneficios de adicionar alternativos y han entonces incorporado más y más en sus inversiones. Y aquí hablando de inversionistas globales, aquí mostramos en dólares el montón de capital, de dinero, indo para alternativos distintos a lo largo de la última década. Y vemos que mucho más, ¿no?, ha caminado para estos mercados. Inversionistas buscando retornos, ingresos, diversificación. Primero incluía más inversionistas más institucionales, ¿no?, fondos de pensión o fondos soberanos, pero más y más con el desarrollo de nuevas herramientas para accesar a alternativos, estamos viendo más y más también participación de inversionistas más individuales también. Y eso en todo el mundo, Estados Unidos, Europa, Asia, Latinoamérica. Vemos que principalmente la inversión se pasa en lo que llamamos de private equity. Piensa en esto como acciones privadas, ¿no? Tener una pequeña propiedad de una compañía privada. Esto es el morado, hay mucho capital indo para este tipo de alternativa. También para el gris, que es crédito privado, piensa como renta fija privada, estamos prestando para una compañía privada. El azul más claro, que es inmobiliario. Esa es una clase de activo que conocemos un poco mejor en nuestra experiencia, ¿no? El azul más fuerte también, más y más, especialmente en los últimos años, el desarrollo y capital también yendo para fondos de infraestructura, aeropuertos o puertos o compañías de utilidad pública, por ejemplo. Y por fin tenemos el verde, que son natural resources o agricultura, energía, metales, árboles, podemos llamar de commodities, ¿no?, en general.
Entonces, mucha atención indo para esta clase, este tipo, ¿no?, de inversión. Pensando un poquito en cómo hacerlo y cómo incorporar, porque mencionamos muchos tipos de alternativos distintos. Y es súper importante recordar que utilizamos el tema alternativos, pero hay todos estos tipos distintos y sirven una propuesta distinta o tienen resultados distintos. Pasando a la próxima página, pensando un poquito en este tema de volatilidad o de diversificación, ¿no?, que mencionamos. Parece una página complicada, pero no es mucho. A la izquierda listamos tipos de alternativos distintos. Aquí arriba, yendo más a la derecha, listamos los mercados públicos. Y ahí el color nos muestra la correlación entre estos activos con sí. Si tenemos un color verde, indica que no hay relación entre ellos. Si movimentan en direcciones diferentes o a veces opuestas. Entonces, hay un beneficio de adicionarlos para disminuir volatilidad en una cartera. Y vemos que no es todo el tipo de alternativo que hace que tiene este resultado. Son los tipos de alternativos más en la parte superior de la página, lo que llamamos de alternativos reales: inmobiliario, infraestructura, transporte. Estos tienden a ayudar con este tema de diversificación a mercados públicos, especialmente al mercado accionario. Algunos otros, vemos un color rojo, no ayudan con este tema de diversificación. Eso incluye mercados de private equity y de crédito privado y algunos tipos de hedge funds. Entonces, este no es el objetivo de este tipo de alternativo. Ahí el objetivo es mejorar los ingresos, mejorar los retornos. Pero si el objetivo es diversificación, ahí pensamos más en alternativos reales. En la próxima página, hablando un poquito más de este tema de mejorar ingresos, aquí tenemos a la izquierda los yields o los rendimientos de tipos de activos distintos. Los verdes son activos alternativos. Los otros colores son activos públicos de renta fija. Y aquí abajo mostramos su relación con el mercado accionario. ¿Qué vemos? Estos tipos de alternativos reales que mencionamos están más a la izquierda y tienen una correlación, como hablamos, baja o negativa con el mercado accionario. Ayuda con diversificación. Pero vemos que ayuda también con mejorar los ingresos. Entonces, aquí tenemos real estate, ¿no?, inmobiliario, infra, que son fondos de infraestructura. Entonces, ese tipo de alternativo, el objetivo es diversificación y mejorar ingresos. Vemos más a la derecha, tenemos un otro tipo de alternativo aquí arriba que se llama direct lending. Imagina, es crédito privado. Ahí vemos un muy buen yield, un muy buen rendimiento, ayuda mucho con este tema de ingresos, pero está más a la derecha de la página, tiene una correlación positiva con el mercado accionario. Entonces, ayuda a mejorar ingresos, pero no diversificación. ¿Qué más? Hablamos de la próxima página, el tema de private equity o de tener propiedad privada de una compañía, pensar como acciones privadas. Ahí el objetivo, mencionamos, no es diversificación, tiene una correlación positiva con el mercado accionario público, viene con riesgo. El objetivo es más mejorar los retornos, deberían tener un retorno superior a los mercados públicos de acciones y también nos ayudan a accesar compañías que no tenemos acceso en los mercados públicos, especialmente en sectores interesantes de crecimiento. ¿Qué podemos ver en la página? A la izquierda
mostramos como a lo largo del tiempo hemos visto una tendencia interesante, que es que menos y menos compañías en Estados Unidos se están listando públicamente. Están prefiriendo quedarse privadas. Todavía el mercado accionario americano es el más líquido del mundo, es gigante, hay muchos beneficios, pero no podemos accesar todas las oportunidades, exactamente porque algunas compañías han preferido quedarse privadas. ¿Por qué? Bueno, primero porque ayuda a enfocar más en resultados de largo plazo. Porque si estás listada públicamente, tienes que reportar, ¿no?, sus resultados, sus balanzos trimestralmente, ¿no? Y con eso hay más enfoque en resultados de corto plazo. Entonces, algunas compañías dicen, no quiero este tipo de atención, y quiero enfocar en mis objetivos en los próximos años sin tener que pensar qué pasa con el precio de mi acción día a día. También se han preferido quedarse listadas privadamente porque han atraído mucho capital. Entonces, ¿para qué ser listadas públicamente y con valuaciones o precios favorables? A la derecha hablamos de también por qué accesar a estas compañías, porque muchas están en los sectores más de crecimiento, más interesantes, que nos pueden generar retornos superiores a lo largo del tiempo. ¿Cómo ver eso a la derecha? El morado son los sectores que definen el mercado privado de private equity, y el gris son los sectores en el mercado público de acciones, y eso es un índice que se llama Russell 2000, que incluye las 2,000 compañías más grandes. Entonces, no solo las gigantes, pero las medianas, chiquitas también. ¿Y qué vemos? En el mercado privado tenemos más tecnología, por ejemplo, 36% es tecnología del mercado privado versus 12% del mercado público. Tenemos también buena participación del segundo sector, healthcare, salud. Entonces, dos grandes temas que van a definir, ¿no?, las próximas décadas, que podemos accesar mucho más en los mercados privados que públicos. Hablamos, bueno, ¿por qué hablar de alternativos? ¿Cómo pensar en incorporarlos? Tipos distintos que sirven propuestas distintas. Hablar un poquito más de exactamente cómo hacerlo en las carteras. En la próxima página, una cosa que tenemos que pensar con mucho cuidado es qué manager incorporamos, con quién invertimos exactamente, ¿no? ¿Quién es que está escogiendo e invirtiendo en estas compañías privadas? ¿Cómo exactamente lo están haciendo? Claro, siempre tenemos que pensar en eso, nosotros creemos, pero especialmente en mercados privados. ¿Por qué? Porque hablamos de la posibilidad de ingresos, de retornos mejores, y podemos hablar de un promedio de retornos, que son los diamantes aquí en la página naranja. Y si vamos más a la derecha, ahí tenemos los mercados privados. Pero hay gran distinción dentro de los managers. Y eso es lo que mostramos con estos rangos gris, con esta columna gris, que mira los retornos del mejores managers versus la mediana versus los peores. Vemos en los mercados públicos, aquí los dos primeros a la izquierda, no hay tanta distinción. Hay distinción, pero no tanto. Si vemos los mercados privados más a la derecha, la distinción es gigante. Mira, por ejemplo, aquí a la mitad, Global Private Equity. La mediana de los retornos en los últimos 10 años ha sido de 15%. Pero el mejor manager ha generado un retorno en este periodo anualizado de casi 27% versus de los peores de 5%.
Entonces es gigante la diferencia. Tenemos que pensar con mucho cuidado exactamente quién está invirtiendo en estos mercados privados, ¿no? Hay mucho beneficio de enfocar en quién tiene la habilidad de hacer un análisis muy profunda de cada compañía, tiene experiencia invirtiendo en estos mercados, conoce exactamente dónde están las oportunidades versus dónde están los riesgos en términos de pagar demasiado por una compañía o invertir en una compañía que no funciona. Eso pasa, es normal en los mercados privados, pero podemos minimizar eso con mejor manejo de las inversiones que hacemos. Exactamente cómo incorporarlas también, podemos pensar en la próxima página, porque puede generar una pregunta de, ok, pero ¿cuál exactamente quiero entonces? ¿No? ¿Qué tipo de todos estos tipos de alternativos diferentes o cuándo invierto en uno versus el otro? Y aquí mostramos en la página los retornos en los últimos 10 años de tipos de estos alternativos diferentes, que son los colores diferentes. Y el gris, que se llama aquí Asset Alloc o Asset Allocation, es una cartera diversificada que incluye todos estos alternativos diferentes entre sí, juntos. ¿Y qué vemos? Bueno, por ejemplo, en los últimos años, mira 2018 hasta 2021, vemos que dos colores estaban arriba siempre. El mejor retorno estaba en venture capital y private equity, ¿no? Inversión privada, propiedad privada de estas compañías. Pero mira este año, la columna que dice 1Q 2022, este primer trimestre de este año. Son exactamente estos alternativos que están abajo. Están teniendo un año más difícil. Ahora que estamos pensando con un poquito más de cuidado exactamente este tema de tecnología, si estamos pagando demasiado para algunas compañías, ahora que las tasas de interés están aumentando o el costo, ¿no?, de financiamiento está aumentando. Al contrario, vemos este año que está funcionando, son estos alternativos reales. Real estate, inmobiliario, infraestructura, transporte. ¿Por qué? Porque el tema este año es inflación. Y estos tipos de alternativos van bien cuando hay inflación, ¿no? Porque los precios de inmobiliarios están subiendo, porque los precios de infraestructura están subiendo, de transporte. La conclusión que quiero llegar es que no vamos a acertar 100% cuál alternativo mágico va a funcionar año a año. Podemos incorporar mucho más o menos pensando en el contexto macroeconómico. Pero creemos que ayuda mucho incorporar muchos alternativos diferentes que pueden funcionar más o menos en algunos años a lo largo del tiempo y ahí terminar con retornos mejores y menos volatilidad con un horizonte de tiempo más largo. Voy a parar mis comentarios por aquí. Hablamos ya un poco más en detalle de estos mercados alternativos, qué son, por qué hablamos de ellos, cómo pensar en incorporarlos, cuáles son sus resultados. Paro por aquí y ahí después regresamos con preguntas si las tienen. Muchas gracias. Genial, Gabriela. Yo creo que tenemos ahí un buen panorama de cómo empezar a incorporar y sobre todo ver en el contexto global de las inversiones, ¿no es cierto?, el rendimiento y las expectativas respecto de los activos alternativos. Bueno, como les presentaba yo al comienzo, la verdad que en el área de Wealth Management de BCI hemos visto de cómo justamente enriquecer la propuesta de inversión de BCI y sumar, ¿no es cierto?, a las distintas alternativas para ver activos alternativos. Por eso tenemos invitado a Adolfo. También quiero recordarles, como bien dijo Gabriela, hagan sus preguntas mientras tanto y ahí en la exposición de Adolfo vamos a ir conociendo lo que queremos hacer a través de este fondo
que estamos presentando hoy día, que creo que es una buena forma de poder invertir en activos alternativos, y también tiene varias particularidades dentro de los aspectos más comerciales, ¿no es cierto?, que le da una flexibilidad bastante más profunda de la que pueden tener este tipo de estructuras o ideas de inversión que se han presentado en general en el mercado. Así que, Adolfo, quedas tú ahí con la presentación y también los invito a ustedes a ir formulando sus preguntas a través del chat. Gracias, Gerardo, y bueno, aprovecho de saludarlos a todos. Vamos a hoy día presentar y explicar este nuevo fondo que estamos hoy día lanzando. Primero, la primera parte muy resumida. La verdad que son un par de láminas que resumen la completa presentación que acaba de hacer Gabriela, donde destaca y explica en qué consisten los activos alternativos. Ya lo escuchamos. Realmente son inversiones reales que escapan de los mercados líquidos tradicionales. Tienen como ventaja que permiten complementar nuestro portfolio, ofrecen un premio por rentabilidad y a la vez permiten ser más eficientes en el desplazamiento de la curva de retornos al incorporarlo en nuestros portfolios, que es lo que, si recordarán, mostraba Gabriela con esas pizzas. Y muestra una baja correlación con mercados públicos, además, lo que obviamente nos permite mantener cierta estabilidad en los retornos. Respecto y vamos a lo mejor a la lámina siguiente, donde podemos ver que existen distintos tipos de alternativos en los cuales se puede invertir. Donde, bueno, vemos que existe private equity, real estate, infraestructura, deuda privada, venture capital, recursos naturales, entre otros. Vamos a la siguiente. Esto muy gráfico para poder explicar cómo se desplaza la curva. Lo mismo, un poco reflejar lo que mostraba Gabriela con los gráficos de torta. Al incorporar activos a una misma volatilidad o riesgo, se desplaza la curva de eficiencia, lo que obviamente nos permite obtener mayores rentabilidades en este tiempo. Esto es un ejercicio de desplazamiento de curva que incorpora qué hubiera ocurrido si incorporábamos activos alternativos en un portfolio entre los años 2009 y 2021. Pasando a la siguiente, vamos a conversar un poquito de este fondo, de cómo se estructura, qué consiste. Primero, el racional, obviamente, es lo que comentaba Gerardo, complementar nuestro portfolio de inversión. Acá lo que estamos buscando con este nuevo fondo es que podamos incorporar en nuestras carteras de inversión esta clase de activos, invirtiendo además en un portfolio diversificado de fondos y estrategias que son administrados por gestores globales y que cumplen obviamente con los requisitos de rentabilidad, liquidez y track record que buscamos y que analizamos constantemente en nuestros equipos y comités de inversiones. ¿Cuáles son los beneficios? Primero, diversificación que ofrece este fondo, tanto geográfica como en estrategia, gestores e industria. La liquidez. En general, los activos alternativos suelen ser ilíquidos. Son fondos que por lo general son a largo plazo, que ofrecen buenas rentabilidades, pero que no permiten rescates en el tiempo. Y eso muchas veces para nosotros se transforma en un problema a la hora de invertir, dado que en el tiempo uno no sabe qué necesidad va a tener para poder rescatar su inversión. Entonces, esto busca obviamente ser parte de un portfolio de largo plazo, pero con la posibilidad de poder rescatar esa inversión si es que hubiera alguna necesidad o urgencia en el tiempo. La accesibilidad, que permite invertir con montos bastante menores a los que usualmente se requiere en este tipo de activos. Una inversión generalmente directa en un fondo requiere de altos montos de inversión. Acá estamos obviamente generando un acceso con tickets bastante menores. La experiencia que cuenta y va a contar este fondo con un proceso constante de selección de contrapartes y realocación de inversiones.
para poder estar siempre evaluando los mejores activos subyacentes. Solo como referencia, en este portfolio inicial que les vamos a presentar en un par de láminas más, se revisaron más de 70 oportunidades de inversión, donde definimos partir con 3 para luego continuar con una evaluación constante y ir complementando la cartera y haciendo la alocación en la medida que nuestros expertos de inversión lo vayan definiendo. La volatilidad, por la naturaleza de estos activos, no están muy correlacionados con los activos tradicionales, por lo tanto tienen cierta estabilidad, tienden a ser más estables en su valorización de inversión. Y por último, el llamado de capital, que también es un tema muchas veces cuando uno invierte en alternativos, donde debe generar compromisos de inversión por plazos cercanos a 3-4 años. En este caso va a poder ser invertido el dinero de una sola vez en un solo llamado de capital. El horizonte de este fondo, como les comentaba hace unos minutos, es poder alocar una parte de las carteras de inversión a esta clase de activos en una búsqueda de retornos de largo plazo, pero obviamente brindará va a brindar esa solución de liquidez en caso de ser necesario, que es algo que muchas veces es muy requerido también por nuestros clientes. En la siguiente lámina podemos ver cómo se va a componer este fondo. Primero, el cuadro a la izquierda, la diversificación por gestores. Este fondo se va a sustentar con 3 gestores que son muy reconocidos: un fondo gestionado por JP Morgan, otro fondo gestionado por Barings y otro fondo gestionado por Partners Group, que es una de las compañías o managers de private equity más grandes del mundo. La diversificación geográfica de la cartera subyacente va a estar alocada en casi un 70% en el mercado americano, una parte cerca de un 20% en Europa y un 11% en el resto del mundo. Y por último, la diversificación de activos subyacentes, que nos va a permitir exponernos a toda clase de activos como real estate, private equity, deuda privada. Tiene una parte del portfolio también que va a ser el líquido, pero obviamente con exposición a activos alternativos y de infraestructura. Por lo tanto, cuando uno combina estos 3 fondos subyacentes, genera esta diversificación de activos que a su vez tiene mucho que ver con una diversificación de una cartera de un inversionista institucional global. En la siguiente podemos ver un poquito de historia de estos 3 fondos subyacentes. Ahí podrán ver las fechas de inicio de estos fondos. JP Morgan es un fondo que parte del año 2002, un fondo que es un fondo de real estate que se llama Income and Growth Fund. Es un fondo que cuenta con casi como 2,3 billones de dólares invertidos, y la rentabilidad anualizada que ha ofrecido este fondo ha sido 7,8% en el tiempo. El fondo de Barings, que es un fondo de crédito de deuda privada, parte en 2021. Sin embargo, Barings tiene una larga historia administrando activos de este tipo. Y si uno simulara la cartera en el tiempo hacia atrás, podría ofrecer una rentabilidad cercana al 9%. Y The Partners Fund es un fondo que tiene ya más de 15 años de historia, y casi 20, y donde es un fondo de 7,3 billones de dólares, también con una larga historia y con una rentabilidad promedio de 11,6. Si uno simulara la composición de los 3 fondos en el pasado, de cómo nosotros lo estamos alocando en el Evergreen, tendríamos una rentabilidad promedio podríamos obtener una rentabilidad promedio en el tiempo de 9%, con distintas variaciones a lo largo de los años, pero que la verdad, si uno ve esto, no está muy correlacionado con los mercados globales. Bueno, por último, pasando a las condiciones de inversión, primero comentar que vamos a establecer 2 vehículos. Uno que va a estar domiciliado en Chile, otro que va a estar domiciliado en Ontario para aquellas inversiones offshore. La rentabilidad objetivo va a ser del 9%. La moneda va a ser en dólares. Es un fondo que está orientado al público en general. El plazo es indefinido. Este es un fondo que va a estar permanentemente abierto con un ticket mínimo de inversión de $20,000. Y trimestralmente se podrá invertir donde se llamará además el 100% del capital que se comprometa. Respecto a los rescates, cuenta con un periodo de lock-up, es decir, el primer año, cuando uno invierta, no puede rescatar el dinero, y después de un año puede ir rescatando de manera trimestral con un pago que puede tomar hasta 180 días por lo máximo. La serie tiene distintas series con distintos montos y distintas rentabilidades, las que van todas desde más o menos 9,5, 8,5, con un promedio de cercano a 9, que es lo que
esperamos apuntar. Y el FIBER de Ontario es obviamente el mismo objetivo de inversión, cambia un poco el ticket mínimo de suscripción, acá el mínimo son $200,000 y tendrá algunas series también para poder acceder a esta inversión. Bueno, la verdad que es el fondo completo. Acá queremos abrir ahora un espacio para poder hacer preguntas, dudas que tengan, tanto a Gabriela, a Gerardo como a mí, para poder responderles cualquier duda que pudieran tener. También nos acompaña Javier López del equipo de BCI Asset Management para poder apoyar en estas preguntas que pudieran ir surgiendo. Genial, Adolfo, muchas gracias. Bien, yo creo que mostraste ahí una alternativa de inversión, creo que bastante flexible, y sobre todo por el tema de la liquidez. Vi ahí también, ¿no es cierto?, que es algo que pusiste ahí que veo muy, muy interesante, que se puede tomar inversiones relacionadas con el APB, sobre todo para quienes tienen un horizonte más largo. Sin duda que es una muy buena alternativa. Las preguntas van más que nada en relación a los fondos subyacentes. ¿Cómo es el proceso de elección? Si son fondos con una estrategia muy dirigida o monoestrategia, o más bien diversificado, más compuesto. Yo creo que esa es la primera pregunta, Adolfo, en relacionado con el fondo y cómo es el proceso de la elección de ahí de los managers, si esto va a ser dinámico, como bien aparece también en la propuesta inicial. Sí, la verdad que es un proceso bastante dinámico. Acá, y partiendo de lo más general, hacemos un levantamiento de mercado de la oferta que existe. Y desde la oferta general vamos bajando, buscando las mejores opciones por cada estrategia. Hay estrategias que son, digamos, que combinan distintas soluciones. Hay otras estrategias que son dirigidas. Entonces vamos revisando distintos atributos como la performance histórica, como la alocación de activos subyacentes, la composición en mercados. Por ejemplo, algo que hemos tenido en cuenta en ciertas revisiones ha sido que creemos que puede haber hoy día una cierta visión de a lo mejor un mayor riesgo en el mercado de oficina. Entonces hemos tratado de apuntar a fondos que tengan menos exposición a oficina, y así vamos definiendo por cada una de las estrategias subyacentes, y obviamente con gestores que tengan experiencia y sean reconocidos en cada una de ellas. Entonces es un análisis bastante profundo que tiene una serie de atributos que revisamos, y va a ser dinámico. Acá se está evaluando permanentemente el portfolio y las ofertas que existen permanentemente para poder ir complementando nuestra cartera. Adolfo, otra pregunta que está relacionada, si es que el fondo va a haber reparto de dividendos, o esto se está pensando en que el fondo vaya acumulando y rentando, digamos. ¿Cómo Hola, Gerardo. Javier, esa la puedo tomar ¿cómo estás? yo, muchas gracias. Bien, ¿y tú? Mira, respecto a eso, aquí estamos haciendo y definimos nosotros invertir solo en fondos que sean reinvertibles, o sea, que no hayan distribuciones. Por lo tanto, todos los fondos en los cuales estamos seleccionando nosotros las inversiones, vamos a ir a las series que son reinvertibles y no vamos a recibir ningún dividendo o distribución intermedia. Entonces, el cliente invierte, como ya decíamos en la presentación, desde el principio con el 100% cuando sea el llamado a capital, y después de eso, cuando haga los rescates, va a recibir su plata de vuelta. Perfecto. Para Gabriela tengo aquí una pregunta y un poco cómo has visto tú la evolución del mercado latinoamericano en ir tomando posiciones, ¿no es cierto?, los portfolios en activos alternativos, y cómo ves un poco la evolución de nuestro mercado latinoamericano versus los mercados desarrollados, donde quizás ya hay una experiencia más profunda, como hablábamos, ¿no es cierto?, en este tipo de activos. Quizás ver cómo ves tú ese proceso y cómo ves la comparación con los mercados desarrollados. Sí, como mencionamos, bueno, vemos más y más interés en alternativos en todo el mundo, incluyendo en Latinoamérica, exactamente por sus beneficios. Creo que en otros lados, en mercados desarrollados, ya hay más una cultura de invertir en alternativos, exactamente porque había más necesidad, ¿no? Porque las tasas de interés estaban increíblemente bajas, ¿no? Por los últimos 15 años, ahora ya no más, pero en la última década estaban extremadamente bajas,
Entonces, había una necesidad, una urgencia, ¿no?, para inversionistas en países desarrollados de invertir en alternativos para mejorar los ingresos y los retornos. Entonces, eso generó, ¿no?, este periodo de inversión en alternativas muy rápido que pasó en la última década. Son también hoy en día mercados más líquidos, más grandes, ahí pensando en dónde están, ¿no?, las versiones alternativas. Lo que hemos visto también en países desarrollados es que ahora muchos inversionistas desarrollados, especialmente los más institucionales, fondos de pensión, por ejemplo, ya han incorporado muchos alternativos, los más comunes, ¿no? Private equity, private credit, inmobiliario, y están más y más enfocados en nuevos tipos de alternativos. Entonces se está desarrollando nuevos tipos. El que está más creciendo son fondos de infraestructura, pero está creciendo también fondos de transporte. Y el nuevo tema que se habla mucho son el tema de invertir en árboles, relacionada al tema de la transición energética y cómo hacerlo a lo largo de los próximos años. Entonces vemos mercados más maduros, ¿no?, en países desarrollados, pero vemos Latinoamérica también participando más y más en estos mercados. Es común más en Latinoamérica invertir en mercados inmobiliarios, por ejemplo, ¿no? Tenemos mucha cultura en hacer eso. En algunos mercados se conoce bien hedge funds también, y ahí vemos más y más la construcción de inversión también en otros tipos de alternativos como todos estos otros que mencionamos. Gabriela, sí, sin duda que ahí lo que mencionas tú, se abre todo un camino ahí para lo que son las energías, ¿no es cierto? Que yo creo que es parte importante de la transformación de lo que viene en adelante. Eso último que mencionaste creo que es un buen punto de diversificación. Javier, hay otra pregunta más técnica, quizás relacionado con el porcentaje de liquidez de lo que aparecía ahí en la lámina. ¿A qué se refiere respecto de cómo se hace liquidez? Si es en particular en algún proyecto o definitivamente es caja, lo que está en eso. Sí, mira, aquí lo que nosotros hacemos, estamos invirtiendo hoy en día en 3 fondos subyacentes, y estos fondos subyacentes tienen manejo de liquidez de manera distinta, pero por lo general, cuando hablamos de liquidez, no es caja, porque es poco productivo tener la plata en caja. Lo que hacen algunos managers es invertir esa plata en acciones de managers de private equity. Por lo tanto, tienen exposición vía mercados públicos al mercado private equity, pero a través de acciones que son líquidas. Entonces, podrían eventualmente, si es que es necesario tener liquidez, pueden salir a vender las acciones y con eso tener la liquidez. Pero, o sea, en caja no se mantiene casi nada del portafolio, sino que es más que nada este tipo de activos. Perfecto. Oye, otro tema relacionado con la particularidad que ustedes muestran ahí, lo que dice ADC-APB, que es la fórmula, digamos, para cómo va a ser ese proceso. ¿Va a ser a través de un vehículo directo, digamos, de una administración de cartera con ese plan? ¿Cómo va a ser el detalle, Javier, ahí? Sí, ahí, bueno, estamos agregando por primera vez en este fondo, en este tipo de fondo, una serie APB-ADC, que va a ser una serie APB solo para los clientes que tengan contrato ADC con la administradora. La idea es que los clientes puedan invertir en este fondo y acogerse al tema de lo que es APB. Ahí, bueno, el cliente va a poder tener la opción de invertir a través de la administradora y va a cumplir en el fondo con los requisitos que tienen los fondos de este tipo. Perfecto. Después tengo, a ver, aquí otra pregunta. El tema Adolfo, de la configuración y los porcentajes, digamos, de cómo va invirtiendo el fondo, cómo se van combinando, porque hoy día hay un posicionamiento ahí, ¿no es cierto? Está JP Morgan. ¿Cómo vamos, Barings, qué sé yo, cómo vamos a ir combinando esos porcentajes y cómo va a ser la estrategia respecto de si va evolucionando algún manager respecto de otro en la configuración del fondo? ¿Cómo va a ser el ciclo, digamos?
Sí, a ver, acá lo más importante para construir el portfolio es definir el allocation que queremos para los activos subyacentes. Nosotros lo que hacemos es definir un poco la exposición que queremos en private equity, en real estate, en deuda, en infraestructura, y luego vamos construyendo hacia arriba, buscando a los fondos que nos permiten construir esa estructura. Y ahí obviamente evaluamos todas las alternativas que existen en cada uno para poder ir dando esa combinación. Por lo tanto, la configuración o la resultante del porcentaje que tienen los fondos dentro de nuestro evergreen es un output de acuerdo al subyacente que queremos construir. Y eso lo evaluamos permanentemente y lo vamos, obviamente, trabajando de acuerdo al portfolio objetivo que queremos mantener. Adolfo, eso a nivel de reporting, me imagino lo vamos a ir conociendo con cómo va manejándose el fondo una vez que ocurra, me imagino. Así es, sí, eso se va a ir visualizando. Javier, una última pregunta que, bueno, aquí me han hecho hartas preguntas sobre todo el tema de la liquidez, ¿ah? Y cómo funciona. Se pone en el reglamento, ¿no es cierto?, que probablemente son 180 días, ¿no es cierto?, de generar esa liquidez, pero operativamente, ¿cómo debiera ser esto? Acá, mira, lo que vamos a hacer ahora es generar un libro de inversión. O sea, el cliente cuando los clientes quieran invertir, van a quedar anotados y vamos a llamar nosotros esa plata, no de inmediato. Esto no funciona como un fondo mutuo en el cual el cliente invierte de inmediato, sino que queda anotado y cuando los managers solicitan el aporte, nosotros llamamos la plata y la invertimos. Ya eso más o menos se debería demorar como 1 o 2 meses. Después de que uno materializa la inversión, el cliente tiene que estar 1 año en un periodo de lock-up. Ya, esto significa que durante 1 año no puede solicitar rescate. Pasado este periodo, empieza ya a correr el periodo de liquidez y cada 3 meses un cliente puede solicitar rescate. Y ahí tenemos salidas trimestrales y bueno, y durante todo el periodo también vamos a tener entradas trimestrales para los clientes que quieran seguir invirtiendo. Este es un fondo permanente en el cual el cliente que invirtió hoy día puede invertir más plata el próximo año y más el siguiente, etcétera. Pero bueno, terminado el periodo de lock-up, de que no puede hacer rescate, puede solicitar el rescate y eso más o menos va a tardar entre 5 y 6 meses en llegar la plata de vuelta al cliente que solicitó el rescate. Ya, así funcionan estos fondos. No es un fondo mutuo, es un fondo alternativo que rara vez tiene liquidez y aquí lo que nosotros estamos haciendo es armar el portafolio de manera de poder dar liquidez a los clientes y eso es lo que esperamos hacer entonces en un periodo de más o menos 5 o 6 meses desde que el cliente solicita el rescate después de este año de lock-up. Un comentario complementando eso nomás que comenta Javier y que es bien importante también de entender. Acá hay un trade-off entre liquidez y rentabilidad. Por lo tanto, lo que buscamos con este fondo obviamente es que sea parte de un portfolio de largo plazo con la posibilidad de rescatar, pero si quisiéramos buscar algo que fuera aún más líquido, probablemente podríamos acceder a menores rentabilidades. Entonces, dentro de la definición del producto de inversión, ponderamos bastante que eso tuviera un equilibrio, digamos. Entonces, también para que eso lo consideren los clientes y lo sepan, que hay opciones a lo mejor que son más líquidas, pero que probablemente uno accedería a una menor rentabilidad. Perfecto, bueno, ahí va un poco la profundización de lo que te iba a comentar. Oye, bien, no tengo más preguntas, pero sin duda creo que dimos una buena cobertura de todos los aspectos de la presentación del fondo. También creo que es importante que conocimos un poco la evolución de los alternativos y la importancia que tiene en poder diversificar respecto de inversiones quizás en el mundo financiero más tradicionales. Quiero agradecer, Gabriela, tu presencia esta mañana con nosotros en este streaming. Seguramente nos vamos a seguir viendo con nuestros clientes en otras oportunidades. A ti, Adolfo, y a ti, Javier, por ahí por la presentación que nos comentaron. Y a ustedes también invitarlos que se acerquen a sus banqueros y a sus equipos de asesores de inversión para que podamos comentar esta alternativa y qué parte de nuestro portafolio incorporar en esta idea que creo que va a ser bien beneficiosa, sobre todo en perspectiva de la diversificación de nuestro portafolio. Así que les agradezco nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta pronto.
Sabemos que hoy más que nunca necesitas información permanente para tomar una decisión de inversión. Por eso, hemos transformado nuestro portal de indicadores económicos en una completa y renovada plataforma que, como primera mirada de los mercados, te entregará información relevante para la toma de decisión. Bienvenido a Mercados Globales BCI. Accede a nuestro sitio web y conoce su nuevo diseño. Más simple y dinámico, con todo en una sola pantalla y capaz de adaptarse a cualquier dispositivo. Podrás realizar una búsqueda simplificada, con más de 70 indicadores e instrumentos en línea, los que podrás ubicar de manera rápida y eficiente, visualizando su precio, variación y resumen. Es posible comparar indicadores. Al comparar indicadores, podrás contrastar hasta 5 instrumentos financieros y acciones. Además, desde el acceso directo a tu sitio privado, puedes comprar y vender acciones con precios online de mercado e invertir en distintas alternativas. Tenemos disponibles más de 40 fondos. Podrás ver el detalle de más de 40 fondos mutuos y fondos de inversión BCI con información de valor cuota, cartera de inversión, calculadora de rentabilidad y su documentación relevante. Desde hoy, con esta herramienta tendrás tu primera mirada de los mercados globales BCI. Con Mercados Globales BCI, hagamos que invertir sea diferente.